Le agradezco mucho la confianza que me da siempre de poder dirigirme a través del ministerio suyo a muchas personas. Y de verdad le agradezco mucho. Les pido que estén orando. Mañana comenzamos también para un instituto en Uruguay. Vamos a estar dando también otra materia allá a un instituto también que funciona en una iglesia en Uruguay. Así que les pido que estén orando porque realmente siempre es una responsabilidad y un privilegio poder enseñar la palabra del Señor. Así que bueno, hermanos, espero que todos tengan la materia. Yo le mandé al pastor Roosevelt la carpetita que vamos a estar estudiando. Si no la tiene, por favor, ahí por el privado, por el chat, le puede mandar al pastor Roosevelt. Esa misma exactamente, María Elena, esa es. Así que vamos a ver cómo vamos a funcionar, hermanos. Vamos a hacer esto. Vamos a tener más o menos una hora, será hora menos de clases por la introducción y todo lo demás. Y después vamos a tener un tiempito de preguntas. Entonces, si hay alguna pregunta que usted tenga en el transcurso de la clase, anótela ahí en la carpetita. La carpeta usted la puede rayar, tome sus notas porque es importante, porque vamos a aprender muchas cosas. Entonces, la idea es que usted pueda anotar su pregunta y al final de la clase la podemos hacer. La metodología de las clases van a ser así. Todos los lunes, si Dios lo permite, tendremos una hora de clases y unos 30 minutos para aclarar cualquier duda. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿qué les parece si oramos antes para que el Señor hable a nuestro corazón en esta noche? Padre, gracias. Gracias, Señor, por los hermanos que están en esta noche aquí deseosos de aprender de tu palabra. Te rogamos, Señor, como decíamos, Señor, que tu Santo Espíritu lleve cada una de las cosas, Señor, que nuestro corazón necesita. Padre, te damos gracias, Dios, porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios bueno, porque has provisto alimento para nosotros, trabajo, ministerio, Señor. Gracias por nuestra familia, nuestras esposas. Señor, gracias por todas aquellas cosas que muchas veces nos das que nosotros no vemos. Te damos gracias por eso. Y ahora en este tiempo, Señor, que podamos aprender para poder aplicar. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, nos podemos confundir, y por eso quiero hacer la aclaración desde ahora, los podemos confundir de que esta materia de métodos de estudio bíblico es para hacer estudios bíblicos, ¿verdad? Eh, no es esa la idea o la intención de esta materia. Lo cierto es que, por supuesto, vamos a decir, nos puede servir para hacer un estudio. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de un estudio bíblico para exponer. No es lo mismo un estudio bíblico para mí, que es lo que nosotros vamos a ver, a un estudio bíblico para exponer. Vamos a decir, la palabra de Dios enseña que dentro de los dones que el Espíritu Santo dio, dice que está el don de enseñanza, ¿verdad? El don de enseñanza es esa facilidad que Dios le dio a algunos de sus hijos para poder transmitir con sencillez y claridad la palabra de Dios. Son aquellos hombres que extraen esa verdad profunda de la palabra de Dios y la exponen de una forma sencilla para que nosotros la podamos entender. No todos tienen el don de enseñanza, por lo tanto, a la hora de querer hacer un estudio, de querer preparar una escuelita, un mensaje para los jóvenes, para los niños, escuelita dominical o lo que sea, definitivamente nosotros tenemos que primero entender que es un don, y si no tenemos el don, entonces hay métodos que nosotros podemos hacer y aprender para dar un correcto estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, de lo que vamos a empezar mañana en el estudio en la clase de Uruguay, es la hermenéutica. La hermenéutica es una forma de cómo interpretar los textos bíblicos, ¿verdad? Involucra muchísimas cosas. Ahora, cuando hablamos de métodos de estudio bíblico, hermano, quiero empezar diciéndole algo. El objetivo de Satanás es que usted le sirva a Dios sin conocer a Dios. ¿Escuchó lo que le dije? El objetivo de Satanás es hacer que nosotros le sirvamos a Dios sin conocer a Dios. Satanás muchas veces nos hace creer que Dios está más interesado en nuestro servicio que en nuestra vida.
Y entonces creemos que con solo servirle a Dios, Dios está contento. Sí, por supuesto que servirle a Dios es importante. Claro que sí, hermano, no estoy diciendo eso. Pero lo que quiero decir es que muchos de los creyentes caen en el engaño de Satanás de pensar que sirviéndole a Dios estamos agradando a Dios. Hermano, desde que Dios mostró su voluntad, una de las cosas más enfáticas que Él nos da a nosotros es que nosotros le conozcamos a Él, no que le sirvamos, sino que le conozcamos. Ahora, hermano, cuando yo conozco a Dios de una forma correcta, le voy a servir a Dios de una forma correcta. ¿Entienden? Cuando yo realmente conozco a Dios y a Dios lo conozco a través de su palabra, y por eso es esta materia, ¿cómo yo puedo sacarle mayor provecho a mi tiempo de estudio bíblico? Entonces, cuando Satanás viene y logra meter en nuestra mente el hecho de que es más importante servir que vivir, entonces él tiene éxito porque nuestro servicio en definitiva no va a servir. Es importante que nosotros conozcamos a Dios. Él se reveló a nosotros con la intención de que nosotros lo conozcamos a Él. El Señor Jesucristo se hizo carne para que nosotros pudiésemos conocer al Padre a través de Él. Entonces, hermanos, tenemos que entender bien claro, muy claro, que si hay algo que Satanás quiere, es que usted no termine esta materia. Es que usted realmente no le importe el conocer tanto a Dios. Total, con lo que yo sé es suficiente. Realmente no es así, hermano. Realmente no es así. Yo se lo vuelvo a repetir. El resultado de nuestro servicio depende del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. El resultado de nuestro servicio. Muchas veces nosotros tenemos un Dios muy extraño. Creemos en un Dios muy extraño. Creemos en un Dios que está sentado en el trono y que tiene su báculo o su látigo dispuesto a castigar con toda severidad a aquel hijo que hace cosas indebidas. Hermano, si bien es cierto, la Biblia dice que Dios es un Dios de disciplina, estamos totalmente de acuerdo, pero muchas veces creemos que el primer movimiento de Dios para nuestra vida es disciplinarnos. Es caernos con todo. Por eso es que hay mucha gente que sirve por temor y no por amor. Cuando nosotros conocemos a Dios, el resultado de conocer a Dios es que le vamos a servir por amor, entendiendo que vamos a fallar, entendiendo que muchas veces vamos a caer, entendiendo. Alguien dijo, un teólogo muy conocido que se llamaba Charles Spurgeon, él decía, en una de sus frases decía, que nosotros podemos caer, ¿verdad? Él decía, los creyentes pueden caer, pero solo los perros se revuelcan en el lodo. Nosotros podemos caer, pero nos podemos levantar. Y la forma de hacerlo es conociendo su palabra. La forma de hacerlo es conociendo su palabra. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, hermano, por favor, abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Este versículo lo está escribiendo Pablo a Timoteo. Timoteo es un pastor joven que está llevando el ministerio adelante, y dentro de las muchas cosas que Pablo le dice a Timoteo, le advierte de muchas cosas: cuídate de ti mismo, de la doctrina, sé ejemplo en pureza, en amor, muchas cosas. Dentro de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, dice así. Vean qué impresionante, hermano, dice así. Dice, 2:15, perdón, 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escucha lo que dice acá la siguiente palabra. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, si se dan cuenta,
Pablo le dice a Timoteo que una de las cosas que va a hacer que Timoteo no caiga en vergüenza o no se avergüence es conocer la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo voy a parafrasear de otra forma. Timoteo, para no ser avergonzado, para no caer en vergüenza, Timoteo, tienes que conocer la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice procura con diligencia, esa palabra diligencia es prontitud, es rapidez, no es postergar, no es cuando esté en un instituto bíblico, cuando sea pastor o cuando sea, no se trata de esto. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, y dice que usa bien. Esa palabra usar quiere decir trazar, y es cuando nosotros trazamos líneas bien rectas. Esa es la idea de ese versículo. Hermano, es imposible que nosotros podamos conocer la palabra de Dios toda. Yo no la conozco toda, todos los días aprendo de ella. No puedo decirle que yo domino la palabra de Dios, y no creo que hay un ser en la tierra, por más teólogo que sea, que diga yo ya conozco y sé todo lo que la Biblia enseña. Y si dice eso, ya de entrada mostró que no sabe absolutamente nada, porque la Biblia dice que es inagotable, que es agua, que es inagotable. Lo cierto, hermano, es que muchas veces nosotros caemos en vergüenza porque no conocemos la palabra de Dios. Y entonces vienen los mormones y vienen los testigos de Jehová y vienen doctrinas y nos revuelcan por completo porque yo no conozco la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no me está diciendo a mí que conozca para debatir a todo este tipo de gente. No está diciendo eso. Eso no es la idea de conocer la palabra de Dios. La idea de conocer la palabra de Dios es que ese conocimiento me transforma a mí. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios no tiene que ver con cuánto conozco yo de la Biblia, sino cuánto practico yo de la Biblia. ¿Recuerdan? Una vez les dije que no nos debemos preocupar de cuánto conocemos de la Biblia, sino cuánto aplicamos de lo poco que conocemos de la palabra de Dios. Entonces, hermano, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, rápido, ponte rápido porque necesitas conocer y tratar bien la palabra de Dios. Ahora, en la carpeta, si ustedes se dan cuenta, hay dos objetivos que persigue esta materia, ¿ok? Vamos a ir a la página número 1 y vamos a ver dos objetivos que la materia persigue o tiene como prioridad. Número 1, suministrar al alumno, o sea, a nosotros en estas clases, las herramientas necesarias para que él mismo descubra en estudio de primera mano las verdades de la palabra de Dios. Escuchó bien. El objetivo de esta materia es que usted, hermano, descubra las verdades bíblicas a través de la palabra de Dios. Y usted dirá, pero Pastor Walter, eso no le corresponde al pastor de nuestra iglesia, enseñarlo la palabra de Dios. Dentro de los requisitos o dentro de la responsabilidad de los pastores es enseñar, pero no solamente es enseñar, es pastorear y un montón de cosas más. Lo cierto es que es responsabilidad de nosotros, amados hermanos, invertir nuestro propio tiempo en el estudio serio de la palabra de Dios. Y aquí es donde tal vez venga la pregunta y usted diga, bueno, pero pastor, ¿cómo hago yo? Es que yo no sé. Yo no sé cómo hago. Yo no sé cómo invertir tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ok, le daremos algunas herramientas para que al finalizar este curso usted pueda por lo menos tener un poquito de claridad de cómo podemos hacer. Pero recuerde esto, hermano. La palabra de Dios dice que todos, escuche esto, todos, absolutamente todos, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, evidentemente, tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según lo que enseña la misma palabra de Dios, es el que nos guía a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo no produce más en el pastor Roosevelt o el pastor Walter más que en ustedes. No, no es así. El mismo espíritu que tiene el pastor Roosevelt, que tengo yo, lo tienen ustedes y es exactamente el mismo sin ninguna diferencia y con el mismo poder de lo que me enseña a mí, enseñarle a cada uno de ustedes. Pero la forma en que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, no solamente es en una banca en la iglesia,
es en mi tiempo personal con Él, en mi tiempo personal con Él. Por eso cuando usted lea la Biblia y se disponga a abrir la palabra de Dios, vamos a decir esto, hermano. Hay formas de leer la Biblia, evidentemente, a veces abrimos la Biblia, leemos como un devocional y todo lo demás, pero la palabra de Dios habla de que eh, la Biblia no es un libro para leer, es un libro para meditar. Eh, la palabra de Dios habla de que la Biblia es un libro para gastar el tiempo necesario. Pues existen buenos programas que le dicen cómo leer la Biblia en un año. Está bien, no estoy en contra de eso. Inclusive yo leo y tengo un plan de cómo leer la Biblia en un año, pero eso no importa, hermano. Si usted no lee la Biblia en un año porque trató de estudiarla, porque investigó más y duró en vez de un año, 5 años, por todo lo que está bien, no importa. Ese es alguien que inventó que leamos la Biblia en un año, pero no es que si usted no la lee en un año está mal. Ahora, dice que esta herramienta, que esta materia es para suministrar, para que nosotros podamos descubrir, y durante todo este estudio lo vamos a ver. La segunda, el segundo objetivo dice así: mostrar al estudiante que todo y cualquier estudio bíblico debe llevar al lector a un contacto directo con las escrituras, de tal manera que su vida sea moldeada por la palabra de Dios. Y aquí quiero detenerme un segundo nada más, ¿ok? El problema nuestro, y cuando digo nuestro, me incluyo, es que cuando leemos la Biblia, es un problema que yo tengo, cuando estamos leyendo la Biblia, ya en nuestra mente estamos haciendo un estudio bíblico. Ya en nuestra mente estamos preparando cómo puedo dar yo esto. Y no, eso no es así. Escuche, mostrar que el estudiante que cualquier estudio bíblico debe llevar al lector directo con las escrituras de tal manera, escuche esto, que su vida sea moldeada por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, cuando dice hombre no está diciendo el sexo masculino, sino cuando la Biblia dice hombre, en este caso habla del hombre y la mujer, dice, a fin de que el hombre sea perfecto, ¿para qué? Para que vaya predicando, para toda buena obra. ¿Entienden? El estudio de la palabra de Dios nos tiene que impactar a nosotros primero. Si no impacta tu vida, no va a impactar la de nadie, hermano. ¿Escuchó lo que dije? Maestras de escuela dominical que están aquí, personas que están, que tienen ministerio con niños, que tienen ministerio con jóvenes, que están enseñando a mujeres. Si el estudio bíblico no te impacta a vos, es muy difícil que vaya a impactar a esa persona a la cual estás discipulando. Es muy difícil. Por eso, amado hermano, la palabra de Dios debe moldear primeramente nuestra vida. Entonces, el objetivo de esta materia son dos. Uno, darles a ustedes herramientas para que por su propia invención de tiempo, que lo vamos a ver, puedan comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y también decirles cómo ese estudio de la palabra de Dios va a comenzar a moldear nuestra vida. Ahora, es importante que nosotros tengamos en claro algunas cosas antes de comenzar. Primero, ven ahí donde dice la importancia del estudio bíblico, ¿ok? La importancia del estudio bíblico. Número 1, dice que es para el nacimiento espiritual. Vamos a ver, Pastor Roosevelt, por favor, si tiene a mano, y me busca Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23, Pastor Roosevelt, y vamos a leer ese versículo. Por tiempo no vamos a poder leer todos, pero sí es importante leer tal vez algunos. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Amén. Vean lo que dice ahí. La importancia del estudio bíblico es para el nacimiento espiritual. No está hablando de salvación. No estoy hablando el nacimiento espiritual no es el nacimiento para salvación. No es el nacimiento para salvación. Y vuelvo a leer el versículo. Dice, siendo renacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, escuche lo que le voy a decir. Es imposible crecer espiritualmente si usted solo escucha al pastor todos los domingos. Es imposible crecer espiritualmente. Es imposible realmente conocer a profundidad la palabra de Dios si usted cree que la única forma es ir todos los domingos a la iglesia. No, nos equivocamos. No es así como opera la palabra de Dios. Si usted quiere crecer espiritualmente, la iglesia es una herramienta, no es el fin del crecimiento. La iglesia es una herramienta. Pero hermano, escuche esto. Y tal vez esto sea un poco fuerte lo que le voy a decir, pero hay veces necesitamos escuchar cosas fuertes para poder entender. No culpemos a la iglesia ni al pastor del estado espiritual nuestro. No lo culpemos. Generalmente las ovejas dicen es que yo soy así, porque mi iglesia es así, porque el pastor hizo así, porque el pastor hizo aquí. Téngalo por seguro, amado hermano, amada hermana, que cuando usted esté delante de la presencia de Dios y tenga que dar cuenta de su vida, olvídese de esa excusa, porque no va a poder tenerla. Cada uno de los que está en esta pequeña pantalla es responsable de la vida espiritual propia. Y si usted no está creciendo espiritualmente, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es del pastor, la culpa es nuestra. Porque Dios me dejó a mí la responsabilidad de crecer espiritualmente. Y si nosotros no lo estamos haciendo, es nuestra propia culpa. No me voy a meter en detalles de iglesias porque no me gusta, no soy llamado a eso. Habrán momentos en que usted diga, bueno, pastor, pero es que la iglesia donde yo estoy y esto, lo otro, hay momentos en que la iglesia tal vez no da esas herramientas para crecer espiritualmente, lo entiendo y es cierto, pero eso no nos quita la culpa de nuestra responsabilidad de crecer. Y si usted ve, la segunda habla de un crecimiento espiritual, que ya vimos primero de Pedro 1 al 3 y todo lo demás, por tiempo no lo vamos a ver, pero un crecimiento espiritual. Nacemos y crecemos, ¿ok? El crecimiento, hermano, escucho lo que le voy a decir, el crecimiento es un proceso natural, es un proceso natural, el crecimiento, es un proceso natural. Por ejemplo, si un niño tiene 5 años y tiene el tamaño de un niño de 1 año, ¿qué pasa? ¿Está bien el niño o está mal? Está mal. Entonces lo vamos a llevar donde el médico. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la estatura, el peso que debería de tener ya. Entonces, el no crecimiento nos dice a nosotros que algo dentro está mal. Hermano, hermana, si usted tiene, no sé cuántos años tiene usted de creyente, 10, 5, 20, no sé, hay algunos tal vez más nuevos, pero si usted tiene años de conocer al Señor y usted sigue siempre siendo la misma y no han habido cambios en su vida, es que no está creciendo. Y eso no es culpa de la iglesia, es culpa de nosotros. Y entonces la palabra de Dios dice que es un crecimiento espiritual. Si nosotros vamos al Salmo, capítulo 1, lo voy a buscar para leérselos a ustedes, el Salmo, capítulo 1, Salmo muy conocido con nosotros, hasta de memoria, ¿verdad? Lo podemos citar. Pero dice el Salmo así, habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y todo lo demás. El versículo 3 dice esto. Vean lo que dice el versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Y escuche esto. Que da fruto, que
a su tiempo y su hoja no cae. Eso es una clara referencia a que el agua que está ahí es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos plantados junto, no dice por allá largo, junto, cerca, el resultado es que va a haber crecimiento y va a haber fruto. Y va a haber fruto. Se lo vuelvo a leer. Será como árbol plantado junto, cerca. Es muy interesante, no sé si en Perú pasa lo mismo, pero es muy interesante que aquí en Costa Rica, por ser un país de mucha montaña, hay muchísimos ríos, pero muchísimos ríos. En verano, que estamos ahora, el verano aquí no es que es caliente, pero son 3 meses más o menos de que no llueve, entonces el sol es fuerte, la hierba se va secando y todo lo más, pero es muy interesante cuando uno va, vamos a decir, a la parte plana de Costa Rica o la parte norte, que es la parte de Guanacaste, cerca con la frontera con Nicaragua. Es una parte muy plana, una parte muy caliente, muy seca, y uno se da cuenta de que cuando usted va por la carretera y va por la montaña, se da cuenta de dónde están los ríos. ¿Por qué? Porque son los únicos árboles de la montaña que están verdes. Son los únicos. Y te das cuenta que ahí o pasa un río, o hay una sequía, o hay agua a profundidad. Se da cuenta uno que hay un árbol cerca de un río porque todos los árboles que están lejos están secos, pero él está verde. Es exactamente lo que dice este libro. Hay muchos árboles, hay mucho creyente seco porque está lejos del agua viva. Está lejos del agua viva. Están tan ocupados en servir, están tan ocupados en preparar la clasecita, están tan ocupados del ministerio que se olvidaron que si no toman del agua de la fuente de vida eterna, no van a crecer. Por eso la Biblia dice que da su fruto y su hoja no cae. ¿Sabe de quién me habla eso? De firmeza. El creyente que se aparta, según dice la palabra de Dios en la parábola, ¿se acuerda? De las semillas. ¿Qué fue con la semilla que no creció? Creció y después ¿qué pasó? Pero como la raíz era tan pequeña, listo, se murió. Bueno, hay mucho creyente. Su raíz es tan pequeña que la prueba, el primer problema en la iglesia, la primera situación difícil, dejan las cosas de Dios. Entonces, la materia que vamos a ver te va a ayudar a crecer espiritualmente. La tercera cosa que vamos a ver es que es un alimento cotidiano. Vamos a leer Mateo capítulo 4 en sus Biblias, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4:4. Dice así, hermano, lo leo para ustedes. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús, Exactamente. ¿En qué momento lo dijo Jesús? ¿En qué momento lo cuando dijo? estaba siendo tentado en el desierto por el diablo. ¿Y cuánto tenía no comer? ¿Se dieron cuenta? Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto. Y vean lo que dice el Señor Jesús. Dice, no solo de pan vivir al hombre. Claro que es importante la comida. Dice, sino de toda palabra. ¿Escucharon esto? De toda palabra. De ese libro de genealogías, como es de Deuteronomio, que no entiendo nada, es la palabra de Dios y puedo alimentarme de eso. De ese libro como Apocalipsis que me da miedo, porque todo lo que dice ahí, qué miedo, es necesario, es la palabra de Dios. Por eso, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada y es útil. Toda la escritura es útil. Hermano, no me alimento de lo que me gusta, me alimento de lo que mi cuerpo necesita. ¿Entienden? Me alimento de lo que mi cuerpo necesita. Por supuesto que ustedes se han dado cuenta que las cosas que vamos a decir que son buenas para el cuerpo son las cosas que saben más feas, ¿verdad? Cuando uno lo ponen a hacer dieta y quítele esto y ponga esto y coma esto y eso a uno no, pero es necesario y nuestro cuerpo lo necesita.
Nuestro cuerpo necesita comer carne, necesita comer verdura, necesita comer, todo lo necesita el cuerpo. Cuando yo digo, yo no voy a dejar de comer carne porque pobrecitos los animales y dejo de comer carne. Bueno, el cuerpo necesita ciertos nutrientes que tiene la carne. Entonces, no puedo llegar y decir, de esto sí, de esto no. Hay mucho creyente que hace eso en la palabra de Dios. De esto sí, pero de esto no. Este versículo sí, este versículo no. Entonces, es para el crecimiento espiritual. Es al alimento cotidiano, no solo de servir a Dios, si lo queremos parafrasear o ponerlo de otra forma. No solo de servirle a Dios nos vamos a alimentar. Hermano, no se engañe. Nuestro ministerio no determina la aceptación que yo tengo para con Dios. No determina eso. Hay creyentes que están tan, pero tan preocupados por servir que se olvidaron de vivir. Se olvidaron de vivir. Y nosotros tenemos que vivir antes de servir. Tenemos que ser antes que hacer. Y el alimento cotidiano de la palabra de Dios es lo que hace posible que esto pase en mi vida. La segunda cosa que nosotros vamos a ver es que el estudio bíblico es para mostrarnos cómo andar. Vamos a buscar Miqueas. El primero que lo encuentra lo puede leer. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. ¿Alguien lo tiene? Sí. Bueno, yo lo tengo. Sí, Allá, hermano. adelante, Nilsson. Sí, 6 ¿qué? 6:8, Nilson. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte a... Gracias, Nilson. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Hacer justicia, misericordia y que le temamos. Eso lo que nos está diciendo es que Dios nos está diciendo que a través del estudio de la palabra de Dios vamos a saber cómo andar. Vea, hermano, le voy a decir algo. Si cada creyente en cada iglesia tomar en serio su estudio de la palabra de Dios, tomar en serio el conocer a Dios de una forma profunda, los pastores no tendríamos tan necesidad de aconsejar. Pero el creyente le es fácil no estudiar la Biblia, no preocuparse por su vida espiritual y ir donde el pastor y decirle, pastor, ¿qué hago en esto? Como que si nosotros sabemos todo. Hermano, es importante porque la Biblia nos enseña cómo debo andar en la vida creyente, cómo debo responder, cómo debe ser mi testimonio, de qué manera me tengo que comportar. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? De labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos. ¿Se dieron cuenta lo que dice el versículo? Este pueblo de labios me honra. Podríamos decir, este creyente, este hijo, me sirve de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se puede, pastor, servir a Dios con un corazón sucio? Sí. Sí, claro que sí. ¿Se puede servir a Dios estando lejos? Sí, claro que sí. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que no va a haber fruto. No va a haber fruto. Por eso la palabra de Dios dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Cuando Satanás fue y sembró la cizaña en medio del trigo y los discípulos quisieron ir a arrancarla, ¿qué les dijo el amo? No, no la arranquen. ¿Por qué? Porque se parecen mucho. El trigo y la cizaña, cuando están creciendo, son exactamente igual. Y la única forma de distinguir el trigo y la cizaña es esperar cuando deben producir fruto. Y entonces sí, el trigo produce fruto
pero como la cizaña no produce fruto, es muy fácil saber cuál es la cizaña. Ven, hermano, podemos crecer, podemos tener apariencia de cristianos, pero eso no define. Podemos servir, podemos diezmar, podemos ser maestros de escuela dominical, ser esto y todo. Podemos tener esa apariencia de creyente, pero al final es nuestro fruto lo que nos va a definir si realmente nosotros conocemos a Dios. Romanos 1:16 también, el crecimiento espiritual, el estudio, método de estudio bíblico, también es para ganar almas, nos hace sabios para ganar almas. Ustedes ven el versículo en el punto 5, para ganar almas, que está en Romanos 1:6. Número 6 también para prepararnos para todo servicio. ¿Ven la diferencia? Nosotros empezamos mal, comenzamos a servir y después comenzamos a aprender, ¿verdad? Lo hacemos al revés. Pero si usted va en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo que leímos, que es del 3 al 16, termina diciendo, para que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces, el estudio personal me da a mí la oportunidad de servir. Me prepara para servir. Por eso la Biblia dice, y termina diciendo que cuando agarramos la palabra de Dios, que es la escritura, nos enseña, nos exhorta, nos habla, ese conocimiento de la palabra de Dios nos va preparando para el servicio. Se lo vuelvo a repetir, nosotros lo hacemos al revés. Servimos, después conocemos. Pero tenemos que entender que es importante conocer antes de servir. Antes de servir. Y por último, en el versículo 7, en el punto 7, nos dice para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Quiero detenerme un poquito. Si usted va a Hebreos capítulo 4, nos habla precisamente acerca, vamos a ir a Hebreos capítulo 4, nos habla acerca de este importante versículo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo voy a leer para ustedes, hermano. Dice así, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchen esto, hermano. Escuchen esto porque esto es muy serio. Esto es muy serio. La Biblia dice que la palabra de Dios es más corta, primero dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alguien dijo que la Biblia es el único libro que nosotros no leemos, ella nos lee a nosotros. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted está leyendo la Biblia y la Biblia le está diciendo a usted cómo se siente? ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto? Porque es viva. Y escuche esto, dice que es más cortante que espada de dos filos. Más cortante que espada de dos filos. La espada de dos filos en el tiempo bíblico tenía un objetivo muy violento, llamémoslo así, ¿verdad? Vamos a entender una espada con dos partes de filo. Cuando el soldado metía esa espada, vamos a decir en un costado donde fuera a hacer un enemigo, cuando la espada entraba, cortaba por ambos lados, eso se garantizaba una herida mayor y este hombre iba a torcer la espada, torcía la espada, porque los dos filos iban a cortar todavía más órganos por dentro. Por eso dice que penetra hasta el fondo y discierne y corta todo. Hermano, escuche esto, no hay un pensamiento. El pensamiento más profundo que nosotros tenemos, que nunca le hemos dicho a nadie, que nunca lo hemos compartido con nadie, por vergüenza, por temor, por lo que usted quiera, no nos vamos a meter en eso. Pero ese pensamiento más profundo que tenemos guardado con tanto celo ahí, que nunca lo diríamos a nadie, la Biblia lo conoce. La Biblia lo conoce, por más que usted y yo lo tratemos de esconder.
La Biblia lo conoce, porque ella penetra. Y entonces quiero decir con esto que cuando leemos la palabra de Dios, ella nos va a guiar a ese pensamiento que nosotros no queremos compartir, que nos hace daño, a que entonces sí podamos sacarlo de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice que discierne, nos muestra realmente cómo estamos. Dice la palabra de Dios, el que cree estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Hay creyentes que conocen tanto de la palabra de Dios que creen que el conocimiento les da firmeza. Hermano, escuche lo que les voy a decir. El conocimiento de la palabra de Dios no te da firmeza. No te da firmeza el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que te da firmeza es el conocimiento aplicado a tu vida. Eso es lo que te da firmeza. Eso es lo que te da firmeza. Hay mucha persona que estudia la Biblia simplemente por conocer la Biblia. La palabra de Dios dice que ese conocimiento por sí solo envanece, no sirve para nada. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios es el conocimiento aplicado a mi estilo de vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Sabiduría. Sabiduría se llama eso. Hermano, cuando usted conoce y no aplica, usted conoce. Pero cuando usted conoce y aplica, usted es sabio. ¿Ven la diferencia? La palabra de Dios está plagada de versículos que me enseña a mí que Él no quiere que yo sea sabio, porque dice que cada uno de nosotros es sabio en nuestra propia opinión. Al Señor no le interesa que yo sea sabio, al Señor le interesa que yo realmente aplique la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor no le interesa un conocimiento vago de su palabra. Al Señor le interesa que nosotros tengamos sabiduría. Y la sabiduría, hermano, muchas veces es entender cuando necesitamos de Dios, que siempre, cuando debo actuar de una u otra forma. Y lo vuelvo a repetir. El verdadero conocimiento de la palabra de Dios es aplicar ese conocimiento a mi vida. Eso me hace sabio. Eso es sabiduría. Sabiduría no es cuánto conozco de la palabra de Dios. Sabiduría es cuánto aplico de lo que conozco. Entonces, hermanos, amados, la materia del estudio bíblico lleva como importancia, uno, para el crecimiento espiritual, para el nacimiento espiritual, para el crecimiento espiritual, para el alimento cotidiano, para saber cómo debo andar en mi vida. Es una guía de cómo debo andar en mi vida, para ganar armas, para prepararnos para todo servicio y para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, hermanos. Les dije que íbamos a tener un tiempo de preguntas. Sé que hay muchas dudas tal vez o algunas preguntas que puedan estar en este momento en nuestra mente. Entonces, vamos a abrir el tiempo de preguntas y respuestas para que usted se sienta con la libertad. Hermano, lo vuelvo a repetir, no hay pregunta tonta. Por favor, si hay una pregunta, hágala, porque esa pregunta puede aclararnos muchas de las cosas que hemos visto. Entonces, tenemos este tiempo de preguntas y respuestas. Nada más abren su micrófono o levanta la mano y ahí vamos a escucharlo. Adelante, Marilena, lo que levantó la mano. Sí, con respecto al pastor, cuando usted mencionó de que si bien es cierto que nosotros debemos obedecer a Dios más por amor que por un temor, me queda un poco en duda de que el temor no viene a ser necesario, porque nosotros tenemos que sí tener un poco de temor al Dios que nos ha creado, ¿no? Al Dios que nos ha hecho, ¿no? Y pienso yo que teniendo ese amor también podemos tener ese temor, porque si no puedo dejar la línea abierta de mis adolescentes en que Él es un Dios que ama y solamente que nos va a amar, más no le vamos a temer. Ahí me quedó la duda, pastor.
El micrófono, pastor, está apagado. Perdón, gracias, Maranela. Gracias por tu pregunta. Es muy interesante la pregunta de Marianela, porque cuando vamos a decir, cuando yo hablo de temor, es más, la palabra de Dios dice que debemos de servir con temor y temblor a Dios, ¿ok? El problema es cuando ese temor se transforma en miedo. La palabra de Dios, cuando habla de temor, habla de un temor reverente. Es un temor reverente. Yo creo que nosotros no podemos llegar a donde Dios, hey, Señor, aquí estoy yo, ya llegué. No, 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 no es así, por supuesto que no. Aunque la Biblia dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. O sea, también entendemos que es eso. El problema es que hay mucho creyente, hermano, que el miedo lo paraliza, por eso no sirve a Dios. No sirve a Dios por miedo, porque si él piensa que va a fallar, Dios lo va a castigar. Entonces, ese temor, ese miedo, tal vez tuve que haber explicado un poco o utilizar la palabra miedo. Ese miedo paraliza a mucho creyente, porque mucho creyente dice, es que si le sirvo a Dios de esta forma, Dios me va a castigar. Pero también está el creyente que sirve por miedo, porque si no hago esto, Dios me va a castigar, y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Hermano, primero que Dios no castiga a sus hijos. No castiga a sus hijos, ¿verdad? Los disciplina, que es una cosa muy diferente a castigar. Pero Dios sabe que vamos a caer, por eso dejó el Espíritu Santo. Lo que quiero decir, Marianela, con esto es, que quiero animarle a esto y animarnos a todos. Que el miedo a fracasar no frene nuestro servicio a Dios. No frene nuestro servicio a Dios. Vamos a equivocarnos. Nos vamos a equivocar cuando le vamos a servir a Dios. Pero ¿saben? Cuando le estamos sirviendo a Dios y nos equivocamos, Dios dice, tranquilo, tranquilo, no, yo no voy a venir con el palo a darte por la cabeza para que aprendas. No, tranquilo, te voy a enseñar, tranquilo. Entonces, María Elena, por supuesto que cuando hablamos de ese temor reverente, que le estamos sirviendo a un Dios santo, que no podemos hacer las cosas como a mí me dé la gana y total, Dios es mi amigo, no importa, no, definitivamente no es así. Pero no nos privemos por el miedo a fracasar por servirle a Dios. Que no sea el miedo que nos paralice de emprender un ministerio en la iglesia, algo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Es que tal vez, no sé, es que me da miedo a fracasar y es que va a ser, no importa, hermano, no importa, hágalo. Y seguramente se va a equivocar como en 30 años de pastorado me equivoqué yo. Pero el Señor en cada una me levantó y seguimos. Entonces hablo más que todo, y gracias Magdalena por esa pregunta, hablo más que todo de aquel miedo que nos paraliza, de aquel miedo que nos dice no vas a poder, de aquel miedo que te dice cuidado que si no lo haces Dios te va a castigar, mira que tenés hijos y Dios te puede castigar con tus hijos. No es así. ¿Alguien más? Pastor, decía, a veces el miedo puede producir desconfianza. No sé si me dejo entender. A veces el miedo puede producir desconfianza porque, bueno, en estos casos, bueno, yo y mi esposa estamos por acá por Huancavelica, ¿no? Pero nosotros tenemos en mente hacer un campamento, ¿no? Y ya lo programamos la fecha y todo. O sea, y no tenemos nada. Pero, o sea, decimos, pues lo vamos a hacer, ¿no? Pero por ahí también como que a veces da un poquito de temor y si no logramos tener lo que anhelamos, ¿no? Para hacer este campamento, ¿puede también el miedo producir desconfianza? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que sí. Y es normal, hermano Roosevelt. Es normal. Moisés, Abraham le dijo a Dios, Señor, si no has de ir conmigo, no me muevas de acá. Tenía temor. Hermanos, el miedo es un concepto, o vamos a decir, un sentimiento que Dios puso en nosotros de inteligencia. O sea, usted no le va a meter la mano a una tarántula, a una culebra venenosa porque le da miedo y sabe lo que va a pasar. Pero hermano Roosevelt,
Es normal eso, es normal. El tener miedo es normal. Eh, el enfrentarse a algo que yo sé que no voy a poder dominar, y precisamente eso es lo que me da miedo a mí. Pero yo le digo, hermano Roosevelt, hágalo, hágalo. Si hay alguien interesado en que haga la obra de Dios, es Dios. Y Dios va a proveer si usted le pide a Él. Dios lo va a hacer. Hermano, tengo un campamento que traemos por semana, no sé, 80 niños, más el equipo. Alimentar eso, estamos hablando que son casi $3,000 por semana. Casi $3,000 por semana. Y lo hemos hecho en 20 años. Y en 20 años, hermano Roosevelt, Dios ha provisto todo para hacerlo. Hágalo. Confíe en el Señor. Haga lo que, los contactos que usted debe de hacer. Posiblemente no van a llegar la cantidad de personas, pero no importa, hágalo. Hágalo. Y ese es lo que decíamos, cuando el temor o ese miedo me paraliza a mí y digo, no se va a poder. Estuve haciendo un estudio, hermano, bueno, cuando lo predique, tal vez en la iglesia los graban y pueda mandarles el link que se llama El Dios de las pequeñas cosas. El Dios de las pequeñas cosas. Porque creemos que Dios es el Dios de las grandes cosas, el de los grandes milagros, el de la grande provisión, el de las grandes esto. Y no. Cuando aprendamos a ver a Dios en las pequeñas cosas, nuestra vida va a cambiar mucho. Y ese es nuestro problema, que vemos las cosas pequeñas, pequeñas. Y solamente les voy a decir algo. Cuando el siervo de Elías clama por lluvia y lo hace salir 7 veces al siervo y no ve nada y el cielo despejado y el siervo se mete en la séptima y le dice, sí, hay una gran nube, Elías, que viene subiendo como la palma de mi mano. Es un sarcasmo, se está burlando. Y Elías le dijo, listo, váyase, corra porque lo va a agarrar el aguacero. Eso es literalmente lo que está diciendo. Corra porque le va a agarrar el aguacero. Tenían años de no llover. Una pequeña cosa, el siervo de Dios entendió que era la respuesta del Señor. No necesitó ver la nube negra grande para entender de que Dios le había respondido. Hermano Roosevelt, haga el campamento. Y sí, está el temor, y sí, está el miedo, por supuesto que sí, pero que no nos paralice el miedo, que no nos paralice. ¿Alguien más? Sí, tiene apagado el micrófono, Marianela. Otra, digo yo. Por favor, pastor. Justo con lo que usted había comentado, que conforme uno lee la Biblia, e incluso lo que viene a ser Deuteronomio, Éxodo, a veces pensamos que son libros que no nos enseñan mucho. En un momento lo pensé, pero varias veces pasando por Éxodo, que ya le voy leyendo varias veces, he sacado una pequeña, como se puede decir, como una pequeña lección objetiva que lo podría decir a las personas para dejarme entender. Hay niños que un día antes me dicen, hermana, mañana me voy con usted a la iglesia. Entonces llega el domingo, toco la puerta y sale el papá, la mamá me dice, no, porque lo voy a llevar a la playa, no, porque lo voy a llevar a tal sitio, no, porque no va a ir, no, que está durmiendo. Entonces, con esas experiencias, me topé con Moisés cuando se acercaba al faraón a pedirle, ¿no? Que deje al pueblo libre. Y en varias partes me he topado que repite esta frase, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, no sé cómo sustentarlo. Lo estoy utilizando, pero no lo logro sustentar bien, pienso yo, ante estas personas. Y les quiero dar a entender que muchas veces tomamos esa postura de faraón, ¿no? Con aquellos niños que sí quieren ir a la iglesia y como padres, no lo voy a llevar a otro sitio. Entonces siento yo y les digo, ¿no? A veces nosotros nos comportamos como faraón porque sus niños quieren ir y ustedes no lo dejan ir a servir a su Dios. Pero siento que no lo estoy haciendo entender bien a la persona. Entonces, ¿cómo lo puedo ahí yo? O si está mal utilizada mi manera como le he visto este pequeño texto, ¿no? Ajá. Bueno, Marianela,
Gracias por tu pregunta. Jamás voy a hacerte sentir mal en este aspecto, ¿verdad? Pero con mucho cuidado te puedo llegar a decir que sí, que esto es parte precisamente de lo que es la hermenéutica, la homilética, el poder entender un versículo bíblico. Evidentemente, una persona inconversa no entiende las cosas espirituales porque se disciernen, se disciernen. Esto que me estás diciendo, te lo puedes dejar para vos, pero su papá nunca lo va a entender. Al contrario, recuerdan, aplicamos mal, y valga la redundancia esto, María Elena, porque me encanta la pregunta, porque recuerdan cuál era el resultado de cada vez que Moisés le decía al faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Cuál es el resultado? Lo negaba, y si lo hacía era por temor, y de ahí vuelta se le pasaba y lo volvía a traer al No, pueblo con... no ¿Se era eso. endurecía más el corazón de Faraón? Ahí está, ahí está. ¿Ves? Endurecía más el corazón del faraón. O sea, no era que Dios le endurecía el corazón, era que lo que Moisés le estaba diciendo le endurecía más el corazón a él. No te dejo ir, no te dejo ir, y no te dejo ir, y quién es Dios, y yo no conozco a Dios, el único Dios soy yo. Entonces, la forma en como yo pueda decir eso, y no era que Moisés se está equivocando, lo que quiero decirte es que una persona natural, inconversa, cuando nosotros le decimos una verdad bíblica, le endurecemos más el corazón. Le endurecemos más el corazón. Entonces, yo soy su papá y él hace lo que yo quiera. Y ahora no me da la gana de dejarlo ir. Punto. Entonces, evidentemente nosotros lo podemos entender, pero él no lo puede entender. El beneficio que puede ser para su hijo, pero él no lo va a entender. Entonces, cambiar. Me encanta escuchar, porque parte de nuestro ministerio es eso, es ir a buscar a los niños. Si vieras que es igual en Costa Rica. No, que no van a ir, y él es exactamente igual. Me parece que me estás hablando de los barrios donde nosotros vamos a traer chiquitos. Es exactamente igual, exactamente igual. Pero seguí haciéndolo, seguí haciéndolo. Un día un niño va a ir con vos, y ese niño va a escuchar la palabra de Dios, y ese niño va a ser tocado por el Espíritu Santo, y ese niño va a ser transformado por la palabra de Dios, y ese niño un día puede ser un misionero, un siervo, un pastor, un gran siervo del Señor. Eso es lo que tenés que ver a la hora de ir a traer un niño, lo que hay detrás de ese niño. Y eso es lo que Dios veía, lo que había detrás del pueblo. El problema no era Faraón. El problema no era Faraón. Para Dios no hay problema, tenemos por seguro. Pero puedes cambiar un poquito el método. Muy Eso es bien. muy rápido. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más o comentario? ¿O lo entendieron todo? Porque si lo entendieron todo, perfecto. No hay ningún problema. Muy bien, creo que no hay preguntas. Hermano Roosevelt, creo que no hay preguntas, entonces podríamos entonces dar por finalizada la clase de esta noche, y si Bien. Dios los permite, nos conectaríamos el próximo lunes. No ha dado tareas ni nada de estas cosas, porque primero quiero que empaparnos un poquito en cuanto a lo que estamos viendo. Después les vamos a meter ahí en problemillas un poquitillo, ¿ok? Pero nada de que tengan miedo, ¿verdad? Que después digan, no me voy a conectar. No, nada de eso. Sí, de verdad que me gustaría, si don el pastor Roosevelt me da permiso, me encantaría poder, al finalizar este curso, poder enviar al pastor Roosevelt un certificado con el nombre de cada uno de ustedes en la participación, con el logo de la iglesia del pastor Roosevelt, del ministerio de él, el logo que está ahí en la carpeta. ¿Vieron ese logo? Ese es el logo de nuestro Instituto Bíblico. Y poderles enviar a usted un presente muy bonito, para que ustedes puedan recordar esta materia, que sé que les va a ser de
de mucha bendición. Si el pastor Rubén me da permiso, podría enviárselo. Excelente, pastor. No, no hay ningún problema. Nosotros encantados, Ok. ¿no? Encantados de poder tener eso, ¿sí? Ahí lo que podemos hacer entonces, hermanos, es que después, por medio del chat del pastor, él me lo manda a mí, me manden el nombre y el apellido. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, pastor, por su apoyo, ¿no? Va a ser de mucha bendición. Bueno, si no hay preguntas, está un poco tímido hoy día, porque siempre preguntan, pero hoy día está un poco tímido. Es la primera vez, ya yo sé Ah, que ya. la segunda más bien vamos a necesitar más tiempo. No, Noelia no preguntó y me asustó Noelia que no preguntara, ¿verdad? Y Pero ahí Maylin, se va a ir animando, se va a ir animando. Maylin tampoco preguntó, ¿no? Siempre pregunta. Y Nilsson tampoco. Bueno, bueno, lo dejamos para la siguiente semana, tal vez para que hagan sus Hay preguntas. una preguntita. A ver, Ahí está el hermano se Waldo. animaron, se animaron. Estaba revisando el material y la verdad que es bastante interesante. Yo cuando me convierto hace más de 10 años, tuve muchas inquietudes y lo primero que despertó en mí fue el deseo de conocer la Biblia y veía varias traducciones y me confundía, ¿no? Pero gracias a Dios que tuve siempre ese deseo de investigar y hace más de 10 años no había tanto internet. Los teléfonos inteligentes no abundaban. Compraba libros, compraba CDs piratas, por ahí un estudio bíblico, etcétera, para entender un poco más. Acá en el Perú tenemos un sitio que se llama El Hueco. Y gracias a Dios en este lugar, en este centro comercial, también venden bastante material bíblico. Contradictorio, porque también venden bastantes cosas malas, como pornografía, pero también hay una zona de bendecida, ¿no? Y allí yo compraba también mis discos para edificarme, por ahí encontré el origen de la Biblia, etcétera. Y siempre he tenido yo este deseo de averiguar bastante y tengo muchas preguntas que poquito a poquito las vamos a ir viendo, pero sabiendo que no hay escritos originales que permanecen, sino las copias de las copias, y han habido, o sea, como seres humanos que la han traducido, siempre hay por allí algunos errores humanos de traducción. No sé si usted ha investigado un poquito referente a cuáles son las mejores traducciones que podemos utilizar para hacer estudios, ¿no? Porque definitivamente llegamos a la conclusión de que toda Biblia es buena para conocer de Dios, aprender de Él y evangelizar, ¿no? Y simplemente antiguamente solamente era por oír, ¿no? No, las personas no tenían rollos ni siquiera, la Biblia completa no existía, en fin, tenemos toda esta bendición ahora. Pero si queremos estudiar más, no sé si ahora o más adelante pueda usted recomendar, si es que ha averiguado qué Biblias son las más cercanas, digamos, a estar bien traducidas de los originales, ¿no? Y con una buena gramática también. Claro que sí, hermano Osvaldo, sí, la verdad que hoy contamos con herramientas muy buenas para esto y como el hermano Osvaldo decía, hoy en día nosotros no tenemos un solo libro original de la palabra de Dios. Por eso, bueno, al menos nuestra declaración de fe dice que nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria y la infalibilidad de la Biblia en sus escritos originales. ¿Por qué? Porque en los escritos que nosotros tenemos, y con esto no quiero decir que nuestras Biblias están malas, no estoy diciendo eso, en la divina providencia de Dios, Dios se encargó de que a pesar de que hombres tradujeron la Biblia, guardaran exactamente lo que Él quiere que las generaciones vayan conociendo de Él. Entonces sí, efectivamente no tenemos un escrito original. Tenemos, como decía el hermano Osvaldo, traducciones de traducciones. Hay muchas Biblias, hoy en día hay cualquier cantidad de Biblias que nos enseñan mucho, otras que se van más a poner a un Dios hombre, a un Jesús hombre, a un Jesús histórico, que realmente a un Dios. Entonces, no, Hay que tener cuidado. exactamente. Bueno, la Biblia que nosotros usamos, la traducción de Reina Valera 1960, la nueva traducción viviente
que es una nueva traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Es una excelente traducción porque esa Nueva Traducción Viviente lo que hace es que te da un concepto más entendible de la palabra de Dios. Por ejemplo, está muy tomada del original, del griego original. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Colosenses, dice, vosotros que sois si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuando lee uno ese versículo, lo primero que a uno se le viene a la mente es que cuando alguien es sorprendido, entonces como que, uy, lo sorprendimos, pero no es esa la idea. En el original no es esa la idea. En el original es cuando una persona practica cierto tipo de pecado, los hermanos que son espirituales buscan cómo restaurarle. ¿Ves? En la Nueva Traducción Viviente te habla de el hermano que es constante en ese pecado, que es exactamente lo que el original enseña. Entonces, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, es una muy buena traducción que nos puede ayudar aún a entender muchos versículos que para nosotros son extraños y nos cuesta entender. Entonces son dos versiones. La nueva versión internacional también es una buena versión. Hay algunas versiones, Biblias que son muy buenas. Yo le regalé esta a mi esposa, que es una Reina Valera, es una Biblia Reina Valera, de la que nosotros usamos, ¿verdad? La 1960. Pero viene con anotaciones, ya se las voy a enseñar. Es que trae ¿cómo se llama? Un forro. No sé si la ven bien ahí, porque puede ser que tenga otra, pero esta Biblia es anotada por Warren W. Wiersbe. Es un escritor de los mejores que yo he conocido, un escritor muy espectacular de la palabra de Dios, que ya falleció. Tiene muy buenas referencias y puede ayudarnos también al estudio de la palabra de Dios. Pero Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, que son más pegadas a realmente la realidad. Si quieren una Biblia, como les digo, que ustedes tomen un versículo bíblico y se los explique un poquito mejor, la Nueva Traducción Viviente, hermano Osvaldo, es una herramienta. Yo la uso, tengo las dos en mi iPad, tengo las dos Biblias y bueno, tengo varias Biblias, pero las comparo y es una buena herramienta esta. Muy buena herramienta. Te había escuchado de esta versión. Yo estoy usando también bastante la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, que también he visto que algunas congregaciones internacionales la están utilizando bastante. Incluso John MacArthur también ha sacado un estudio sobre esta Biblia, ¿no? Pero sí, es Muy algo interesantes todas. que a veces... Te decía que Bien, son pastor, buenas, gracias. o sea, que te decía que son buenas esas también, o sea, son buenas. Hay Biblias que nos van a ayudar un poco, como te digo, por las anotaciones que tienen, a poder entender un poquito, pero la traducción de las Américas tiene buena traducción también. Son Biblias que nos pueden ayudar, Biblias que nos pueden ayudar. Creo que las 5 semanas que faltan va a quedar cortas, ¿ah? Para todo lo que hay que